Queremos obviamente agradecer la presencia en primer lugar de la comunidad de aquí, de los estudiantes pues, de la universidad, obviamente a Víctor Peña, de de Sonora, Luis Huesca, especial. Y este evento y los que se derivan de aquí solo son y serán posibles con el apoyo de los colegas y por supuesto de la División de Ciencias Sociales. Entonces le agradecemos a la doctora Amelia aquí presente, que nos ha ayudado para permitir una amplia difusión de este evento, ¿no? Aquí quiero resumir muy rápidamente una idea. Queremos postular al Departamento de Sociología y Administración Pública como un espacio, un foro, donde se puedan discutir temas de actualidad con otras instituciones. Estamos en la misma jugada, ¿no? De cara a la sociedad de Sonora y en específico de Hermosillo. Le voy a pasar el micrófono a la maestra Gabriela Rodríguez, que va a moderar la mesa. Creo que sentada porque no alcanza el pero bueno, bienvenidos todos a la mesa de diálogo titulada Primeros 100 días del gobierno de López Obrador, balance y perspectivas. Voy a presentar las reglas del juego, ¿qué quiere decir? Pues cómo va a estar estructurada la mesa y cómo vamos a participar, porque como se ha mencionado, pues es un espacio abierto a la participación, pero con algunas reglas. Bueno, el formato está pensado como una charla entre colegas, en la cual cada uno de los interlocutores va a tener entre 10 y 15 minutos para exponer su diagnóstico, sus ideas, ¿no? Y de ahí se abrirá un espacio para hacer 3 preguntas del público. Les vamos a pedir que por favor sean preguntas concretas por el tiempo que tenemos, ¿no? Entonces, 3 preguntas. Después los ponentes van a tener 5 minutos, 10 minutos para responder a esas preguntas, y así vamos a continuar con 3 rondas. Y pues para al final hacer un cierre de la mesa y sería todo. Entonces pues vamos a dar inicio con la participación del doctor Ramón Centeno. ¿Qué tal? Pues mi papel aquí es hacer algunas provocaciones, ¿no? Pero también romper el hielo. Y solo voy a soltar algunas ideas breves y luego entrar al diálogo, que esa es la idea, ¿no? Que a partir del diálogo aquí tengamos un diagnóstico más completo, más acabado, ¿no? Y en ese tenor, pues también las preguntas de ustedes van a colaborar para conseguir esta finalidad. Y voy a empezar con la siguiente idea. En la pasada elección, julio del año pasado, el electorado manifestó claramente la necesidad, la exigencia de un cambio. Y por primera vez, ¿no? En democracia, este cambio que fue exigido hacia la izquierda. Y entonces, en estos primeros 100 días, que son muy poco, y no quiero suponer que en 100 días se alcanza a definir un sexenio, pero sí parto del supuesto de que se pueden ya analizar y ver algunas cosas. Entonces, ¿en qué medida el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está o estará cumpliendo esta promesa de un cambio profundo, de un cambio, hasta tal vez me atrevería a decir radical, que fue lo que se manifestó en la pasada elección? En las palabras del presidente, este sexenio va o debería sepultar o sustituir al modelo económico neoliberal. Y este término que antes hace pocos años, estaba relegado a un concepto panfletario, ¿no? Digno de pseudoperiodistas, ¿no? Hoy está en la mesa de discusión y es uno de los términos del debate.
el electorado votó por un presidente que prometía cambiar este modelo. Y por el otro lado, la oposición que salió, o sea, hoy oposición, esta parte del régimen que se sale del poder, denuncia que con López Obrador hay un riesgo de desaparición de la democracia. Entonces, quiero referirme muy brevemente a estas dos tesis, ¿no? Uno, es verdad que el actual sexenio va a sepultar el modelo neoliberal, y dos, realmente hay un riesgo para la democracia en este sexenio. Lo primero aquí, en el primer ámbito, es decir que este gobierno es simplemente, por decirlo así, una expresión tardía de los fenómenos que vimos en América del Sur en la década pasada, los llamados gobiernos progresistas. Nuestra región, América Latina, como otras partes del mundo, en los últimos 30 años vivió una transición del autoritarismo a la democracia, y por otro lado, de un modelo de industrialización o sustitución de importaciones al modelo neoliberal. Esto fue común a toda la región. En América del Sur, el descontento por este modelo económico que causó muchos problemas sociales, el descontento se expresó relativamente rápido. Y es ahí donde emergieron gobiernos como Lula, Chávez, Evo Morales, Kirchner en Argentina. Y este descontento se pudo reflejar más o menos rápido, porque la democracia tenía más tiempo establecida. Se podía vertir más rápidamente el descontento en las elecciones. En el caso mexicano, por el contrario, primero se realizó el cambio de modelo económico y la democracia tardó en llegar. O sea, no tiene ni 20 años de que la democracia se confirmó en el año 2000, cuando el PRI por fin perdió la presidencia. Entonces, el descontento tardó en reflejarse en las urnas. Y este descontento se expresó brutalmente, ¿no?, de forma contundente el año pasado. Pero ¿qué es peculiar del caso mexicano, ya una vez entrando a este giro a la izquierda? Y es que mientras en América del Sur, en la década pasada, estos gobiernos pudieron aprovechar una situación económica favorable, donde la demanda china permitía la colocación de exportación de materias primas para financiar los programas sociales, el gobierno de López Obrador no va a contar con esta coyuntura favorable, del mismo modo que los gobiernos de América del Sur ya no contaron hasta hace unos años, y eso es lo que explica el agotamiento de estos gobiernos progresistas. Estos gobiernos tuvieron que enfrentarse entonces a la pregunta de cómo financiar sus programas sociales sin una coyuntura internacional favorable. Tuvieron que entonces enfrentarse al siguiente dilema, un dilema que yo simplemente por llamar la atención le llamo el dilema de Robin Hood. O sea, tenían que decidir si le quitaban algo a los ricos para darle a los pobres. Y ahí esos gobiernos se paralizaron, y el electorado que había llevado a sus gobiernos al poder terminó volcándose en su contra. Y esa fue la historia muy resumida de América del Sur. No significa que nunca más va a llegar la izquierda al poder en Sudamérica, pero por ahora hay muchas contradicciones. Bueno, López Obrador no va a contar con esa situación internacional afortunada. O sea, desde el primer día se enfrentó a este dilema de Robin Hood, y este gobierno, al igual que los otros gobiernos progresistas de América Latina, no desea y no va a enfrentarse a los grandes intereses económicos, por lo que está buscando financiar sus programas sociales por otra vía, por la vía del ahorro. Y eso es lo que explica, a mi juicio y al juicio de algunos colegas, es lo que explica esta estrategia de adelgazamiento del Estado. O sea, por la vía del ataque a la corrupción, que vamos a ver si es del todo o no contundente, porque no se procesa a nadie, ¿no? Pero sí hay por lo menos un recorte ya en el costo de la nómina del Estado, y la idea es que eso sea lo que financie los programas sociales. Aquí lo curioso es que no es un Robin Hood vertical, ¿no? O sea, en el sentido de quitar a los ricos para dar a los pobres, sino es algo más horizontal, que es quitar a algunos sectores que no son precisamente los más privilegiados para darle a otros. Entonces,
esta situación económica internacional con la que no se cuenta está llevando a decisiones más, que a los gobiernos les tomó mucho más tiempo tener que enfrentar. Ahora, aquí, y es una pregunta, ¿no?, que le voy a hacer aquí a los colegas, ¿no? Este programa de transferencias directas, ¿no?, a los sectores más vulnerables de la población, o sea, ¿en qué medida se le puede clasificar como política social? Política social, por ejemplo, era y son estos programas que hoy están en riesgo, ¿no? O sea, los refugios para mujeres en situación de riesgo de vulnerabilidad, o las estancias infantiles, ¿no?, que también están en riesgo de desaparecer, para dar transferencias directas, ¿no?, que es distinto a la estrategia de justicia social que se siguió en otras décadas, que era más bien no tanto transferencias directamente al individuo, sino programas sociales más amplios de alcance universal, como las instituciones de seguridad social. Esto no está ocurriendo por ahora. Lo curioso es que el modelo de transferencias, ¿no?, no es una innovación, sino que es el mismo que había venido ocurriendo. Tal vez lo nuevo es que se busca hacer ahora sin intermediarios, ¿no?, sin una burocracia que sea la que medie entre el presidente y los beneficiarios. Por el otro lado, entonces, se está desmontando el modelo neoliberal. Pues hasta ahora no hay signos claros y contundentes en este sentido, ¿no? Esa es una de las primeras tesis que quiero aquí compartir y que en una siguiente ronda aquí, tal vez voy a profundizar. Y la otra es, ¿hay o no un riesgo para la democracia? Aquí la derecha, ¿no?, que sale del poder, insiste en que esta presidencia es muy poderosa y que eso es un riesgo al autoritarismo. En realidad, este vicio como de origen viene desde cómo se formaron las repúblicas latinoamericanas, ¿no? Son un modelo presidencialista. O sea, hay dos grandes tipos de democracia presidencialista o parlamentaria. Y el caso mexicano fue uno de los casos de presidencialismo más exacerbados. Es decir, esto no es nuevo. En realidad, muy probablemente lo que pasa por la mente de la oposición de derecha, ¿no?, es más o menos algo parecido a la envidia. ¿Por qué? Porque desde 1996 fue la última vez que el partido del presidente tuvo la mayoría en el Parlamento, en el Congreso de la Unión. López Obrador y su partido tienen la mayoría en estas cámaras, entonces tienen la facilidad para pasar todas las iniciativas que se propongan. Pero esto no es autoritarismo, esto es simplemente el presidencialismo que el país siempre ha tenido y que este presidente tiene la posibilidad de usar a su favor. De modo que tiene todo el poder para dar una transformación radical y hasta ahora se está midiendo bastante. Eso por un lado. Pero ¿en dónde sí hay un riesgo para la democracia? Y esto es lo que no dice la oposición de derecha, y es una cosa que quiero aquí comentar, aunque sea de forma muy breve, y es la iniciativa de la Guardia Nacional, que cambia por completo la concepción y la doctrina de lo que tiene que ser las Fuerzas Armadas, que de forma tradicional están hechas para enfrentar amenazas externas, y ahora hay un giro donde además de eso, y ya legalizado en la Constitución, es que están encargadas de la seguridad interior. No solo eso, sino que además también se le están dando atribuciones empresariales, como la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, cerca de la Ciudad de México, ¿no? Y esto, ¿no? O sea, convertir al ejército en una policía, ¿no?, eso sí es un riesgo para la democracia, pero es el riesgo del que todavía no se habla. Es decir, si hay un gran ganador, en los últimos 100 días, son las Fuerzas Armadas, que además han visto incrementado su presupuesto, ¿no? Aquí lo curioso es que esta política con el ejército es contraria a las promesas de campaña. Entonces, para resumir, el electorado pidió un cambio muy fuerte, muy sustancial, en términos de desmontar un modelo que había sido injusto, el modelo neoliberal, y hasta ahora, en estos 100 días, no se ve esa batalla frontal. Ha habido más bien un intento de conciliación, y para no enfrentarse a los grandes poderes, más bien se está buscando
financiar programas sociales por la vía de ahorrar en el costo de mantener el aparato estatal. Y por el otro, el riesgo a la democracia no es lo que dice la derecha, no es que el presidente sea poderoso, sino que en realidad una institución que se ha venido fortaleciendo desde la guerra contra el narco, ahora es más fuerte. O sea, es decir, se da la paradoja de que un gobierno de izquierda rebasa por la derecha a los gobiernos anteriores, dándole más atribuciones al ejército. Con esto quiero empezar. Gracias. Ahora tomará la palabra el doctor Víctor Peña. Gracias, buenas tardes. Aquí primero, por supuesto, agradecer la oportunidad de celebrar este diálogo en la Casa de Estudios de todos los sonorenses, la Universidad de Sonora, y pues muy honrado por compartir este ejercicio con los colegas que están aquí presentes, como panelistas y moderando. Un poquito difiriendo del doctor Centeno de querer ser provocador. Yo no quisiera ser provocador porque creo que luego el tema ya es, digamos, por sí mismo, ¿no? Provocador. Yo más bien quisiera enmarcarlo pues dentro de lo que sería la reflexión respecto a diversos elementos que se presentan y que a partir de ahí pudiéramos tener esta conversación pues de los distintos elementos que se nos presentan en un gobierno que viene, como bien se ha dicho, señalándose como un cambio que se le ha denominado incluso hasta de una cuarta transformación, hablando pues de un hito tan importante, ¿no? que es la cuarta ocasión que se presenta en la historia del país. Y en este sentido mi aportación sería sobre todo planteando algunas ideas, algunas líneas que pudiéramos ir extendiéndonos en el futuro alrededor de, en lo general, lo que implica, lo que estaría implicando probablemente para la administración pública la cuarta transformación, y muy específicamente dentro de la denominada cuarta transformación, de una de las propuestas más presentes dentro del discurso, que tiene que ver con el combate a la corrupción. Para eso, digamos, haciendo la tarea y para venir a platicar con los colegas, con todos quienes estamos aquí presentes, trataba yo de identificar pues, cuál pudiera ser el mejor marco para poder dialogar al respecto, ¿no? Y la presencia en el análisis de una derecha y de una izquierda me parece también significativo, porque no eran temas dominantes que estuvieran en la discusión, y me parece, ¿no?, que la idea de plantearnos dos bandos, uno a la izquierda y uno a la derecha, olvida pues una posición de centro, ¿no? Y si tienes una derecha y tienes una izquierda, y estamos reiterando en el tema de estos extremos, pues seguramente lo que vamos a tener va a ser la confrontación de los dos extremos. Situaciones pues, que me parece, o al menos soy de la idea, no favorece a quienes no comulgamos de manera absoluta en algunos de los dos extremos, y me parece que esto recoge la mayor parte, no solamente de los aquí presentes, sino de lo que es la población. Porque si bien es cierto, como se comentaba, la votación del año pasado recoge seguramente un descontento generalizado, yo no sé si sea hacia un modelo económico o sea hacia una clase política, creo que eso también puede ser parte pues, de la discusión. También me parece cierto que quienes votaron a favor del presidente López Obrador, pues no necesariamente están avalando en un primer momento y para siempre todas y cada una de las palabras, todas y cada una de las acciones que ahí se vayan a encomendar. Y los extremos, finalmente, lo que nos genera es precisamente
esta idea de que pareciera que hay quienes votaron a favor y entonces estarían en una posición de siempre defender, o quienes no votaron a favor y pareciera que están siempre en una posición de señalar y criticar. Situación que además no es nueva, siempre lo hemos visto, lo veíamos con Peña Nieto, lo veíamos con Calderón, lo veíamos, es decir, quien en su corazón siente que un presidente, un gobernador, etcétera, es quien le responde a sus intereses, pues lo defiende. Quizás la diferencia aquí, lo que tenemos ahora, es la magnitud. Y dentro de este marco, para discutirlo, decía yo, quizás nos faltan incluso hasta términos para poderlo identificar. ¿Qué veo yo? Veo algo que es una palabra rara y larga, a ver si lo puedo decir bien, que estamos viviendo algo así como una pareidolicracia. Pareidolicracia sería la adecuación de un término de gobierno, pero alrededor de la figura de la pareidolia, que es un fenómeno psicológico que nos permite identificar en la disposición de objetos algo conocido. Es decir, uno va por la calle y ve dos círculos grandes y otra mancha por ahí y dice, esa es una cara de una persona. Este fenómeno psicológico, es decir, de encontrar figuras conocidas en donde no las hay, me parece que puede explicar mucho lo que estamos viviendo nosotros en esta cuarta transformación. ¿Por qué? Porque si estás, digamos, en este espectro que se nos ha señalado reiteradamente, si estás en la izquierda, en la derecha o en alguno de los matices intermedios, si tú estás a favor del presidente, del mundo de información y de datos y de dicho, encuentras aquellas posiciones que te hacen sentido para explicar que todo va muy bien. Y si estás en contra, dentro de este mundo de información, de posiciones y demás, encuentras los elementos para decir que todo está muy mal. Fíjense, la misma realidad, la misma información, pero una interpretación extrema de un lado o del otro, a favor o en contra. Y cómo le entramos a eso, me parece que eso es interesante. Me voy directamente, para no robar pues tiempo, al tema de la corrupción. La corrupción es, me parece, en estos 100 días, uno de los elementos más importantes dentro del discurso del actual gobierno. El doctor Luis Estrada, que es el coordinador del Diplomado de Análisis Político del ITAM, hacía hace unos días un estudio respecto a cuántas ocasiones en 98 días, fue cuando lo hizo, de conferencias matutinas, 67 conferencias matutinas, cuántas veces había nombrado algunas palabras. Y por ejemplo, el término neoliberal, nos dice el doctor Estrada, lo ha mencionado 132 veces. El término pueblo lo ha mencionado 352 ocasiones. Pues bien, el término corrupción lo ha utilizado en 540 ocasiones. Aparece en la parte alta de la lista del tema que reitera el presidente en sus conferencias matutinas. Ahora, ¿en dónde podemos? Incluso sale hoy publicado en el periódico El Imparcial cuáles son, digamos, lo que se le reconoce al presidente, y aparece el tema de combate frontal a la corrupción como uno de los temas que reiteradamente se le reconoce. Y yo pregunto, ¿qué entendemos por combate frontal a la corrupción? Y si eso podemos identificarlo con evidencia alrededor de los distintos temas que se han presentado. Identifico al menos 5 grandes temas donde el tema de la corrupción ha estado ahí presente. Lo del huachicol, es decir, el tema de los hidrocarburos, lo de la austeridad republicana, que se traduce en ahorro, lo de la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México como una consecuencia de la corrupción, y el tema de algunos programas sociales, específicamente guarderías y los refugios para mujeres, como, digamos, el esperarnos, el detener el programa en tanto no se solucionara lo que parecía corrupción. Y finalmente algo que tiene que ver muy recientemente con gobierno abierto. Pues bien, en estos 5 temas, quizás aquí en la audiencia pudieran identificar algunos otros, pero en estos 5 temas mi lectura es que hay más discurso que evidencia respecto a si se puede entender que se está trabajando de manera frontal a esto. Muy rápidamente, por ejemplo, el tema del huachicol, que se ha dicho, bueno, que ha sido una de las estrategias más importantes, que incluso se justificó
el tema de que algunos sectores del país estuviera, digamos, limitado en la posibilidad de cargar gasolina y todo lo que eso implicó, seguramente implicó en términos de la economía y demás, pero, digamos, se hablaba pues de que era un tema importante por el robo de combustible. La pregunta que me hago es, bueno, ¿y cuál es ese robo de combustible? Algunos datos así rápidamente. Si nos vamos, por ejemplo, bueno, y esto lo voy a referir a notas de medios de comunicación, habrá que destacar el papel de los medios de comunicación no solamente para traducir, sino para identificar algunos temas, porque haciendo una búsqueda en la información que está disponible en la página de la Presidencia de la República, de la Secretaría de la Función Pública y de la Fiscalía General, encontramos muchas cosas, pero no datos duros. Pero fíjense, en marzo 8, Milenio señaló, haciendo alusión a una intervención del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, decía que antes, sin la intervención de este gobierno de la Cuarta Transformación, el robo de combustible era de 138,000 barriles diarios, 138,000 barriles diarios. Y que ahora, con la intervención, se había llegado a que solamente se robaran 14,000 barriles diarios. Bueno, si nos vamos a un mes antes, por el dicho del director de Pemex, él señalaba que el promedio del antes de robo de barriles diarios era de 56,000 barriles. Hay una diferencia importante entre lo que dijo en marzo el secretario de Seguridad, 138,000, a lo que dijo el director de Pemex en una nota de Forbes, 56,000 barriles diarios. Incluso en la nota de Forbes, el director de Petróleos Mexicanos dice que en el peor momento llegó a un promedio de 81,000 barriles diarios. Aún en el peor momento, esta cifra no se compara con la que le adjudica el diario Milenio al secretario de Seguridad Pública. No solamente eso, el director de Pemex en la nota de Forbes señaló que gracias a la estrategia de intervención se había llegado a que solamente se robaran 8,000 barriles diarios. 8,000 barriles diarios frente a lo dicho por el secretario de Seguridad un mes después de 14,000 barriles diarios. Es decir, si tomamos este caso del huachicol como la estrategia dominante de combate a la corrupción porque se está instrumentando algo para que no se robe, tenemos que preguntarnos, bueno, primero que nada, ¿cuál es la cifra correcta de este gran problema? Porque director de Pemex, secretario de Seguridad Pública, tienen datos diferentes. Los dos nos dicen que es mucho, y seguramente fue mucho, pero llama la atención, al menos en términos de política pública, como con un mes de diferencia, dos fuentes hablan de dos cifras tan diferentes en términos de lo que antes se robaban y lo que se roban ahora. Esto, por ejemplo, me parece es un elemento que debemos de tener sobre la mesa. Sobre, por ejemplo, la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, se hablaba pues de que había ahí unos problemas de auditoría. Bueno, finalmente esos problemas de auditoría, digamos, de ejercicio del recurso documentados por una auditoría, era del conocimiento por el trabajo de la Autoridad Superior de la Federación, es decir, no de la Administración, sino de la Autoridad Superior de la Federación, una instancia que existe desde antes de que existiera este gobierno. Y así podemos irnos desmenuzando, por ejemplo, la austeridad republicana. No sé si la eliminación de privilegios, entre comillas, porque eso se puede debatir, en cuestiones de ingresos, en cuestiones de gastos superfluos, si eso necesariamente significa menos corrupción. Significa menos gasto, pero habría que discutir si eso significa menos corrupción. Entonces, por mencionar algunos casos, si quieren ahorita entramos un poquito más. Eso además, como bien decía el colega Centeno, además de que pues, no hay información, digamos, pública disponible, no que lo pueda identificar, sobre personas detenidas en las distintas investigaciones. Estoy buscando por ejemplo, en la página de la Fiscalía General de la República, y ahí se mencionan, y aquí traigo los comunicados, podemos discutir a detalles, de que se elaboró una carpeta de investigación sobre el trasiego de hidrocarburos, dice el comunicado, a partir de que en una carretera se encontraron con un letrero que decía se vende combustible.
Y entonces la gran obra pues, ¿no?, de la Fiscalía General fue en términos de investigar ese combustible, pero no hay una relación entre eso y el tema pues, de los ductos, que me parece sería muy bueno que existiera esa información. Pero así como no hubo esa información, el tema de Huachicol, la información que sí hubo fue que se compraron en adjudicación directa, es decir, sin licitación, más de 570 pipas con algo así como 85 millones de dólares. Es decir, un grupo de funcionarios del gobierno federal fueron a Estados Unidos a buscar la manera de transportar. Adjudicación directa significa que es, digamos, dentro de las escalas de las compras, ustedes lo saben, es la que menos candados ofrece en términos de seguridad de las razones por las cuales entra ahí. Pero bueno, lo podemos ver un poquito. Veo también, por ejemplo, un distanciamiento, ya queda ahí un poquito, esto lo podemos ir platicando. Bueno, para cerrar, dos cosas muy rápidas porque ya se me acabó el tiempo. Bueno, veo un distanciamiento respecto a lo que era el modelo de combate a la corrupción, que es vía el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene sus detalles muy importantes en términos del diseño, pero no identifico claramente cuál es la propuesta alternativa. Hay, por ejemplo, y esto se sabe por un comunicado de la Secretaría de la Función Pública, una agenda legislativa en términos de lo que se quiere hacer para combatir la corrupción y que, digamos, se identifica, por no decir se reduce, a la propuesta de 5 nuevas leyes, que tiene que ver con una nueva ley de austeridad republicana, la de profesionalización de la administración pública, que me parece no es un tema nuevo, la del conflicto de intereses, que no es un tema nuevo, la de protección y estímulos a alertadores internos, que me parece que es un tema bueno y nuevo, y la de fomento a la confianza ciudadana, que habrá que ver, pues conocer la ley. No solamente eso, dos cositas más. Tenemos, por ejemplo, la identificación por parte de México Evalúa de 120 millones de pesos aproximadamente que se van a ejercer en este año sin reglas de operación en 11 programas que son los programas emblemáticos de esta administración, que digamos, suena alertador, pero también hay que decirlo en justa medida, que no es lamentablemente una práctica de este gobierno. Ya las administraciones pasadas también tenían importantes programas, sus programas insignias, que no tenían una regla de operación. Y cierro con esto, algo por ejemplo también que se había establecido como una aportación importante en temas de la transparencia informativa, era el decreto que se publica el 28 de febrero en el Diario Oficial de la Federación respecto a la liberación de los expedientes que hay en el caso del CISEN, y que al otro día empezaron a los diferentes medios de comunicación a informar lo que se había encontrado en los expedientes del CISEN. Bueno, aquí lo interesante será señalar que lo que se publicó el 28 de febrero no es un decreto, es un acuerdo, hay una diferencia ahí que ahorita platicamos, pero que en el acuerdo lo que se establecía es que en los siguientes 30 días, que todavía no los cumplimos, el Archivo General de la Nación va a establecer las reglas para que esa información pueda concentrarse en el Archivo General de la Nación. Y tenemos que pasar 180 días para que se pueda consultar esa información. Es decir, toda esta información que tenemos ahora del CISEN no es a partir del el instrumento firmado por este gobierno. Y así, bueno, tenemos aquí algunas cositas, pero podemos irlas platicando un poquito más adelante. Gracias. Para cerrar este diálogo diagnóstico por parte de los ponentes, damos la palabra al doctor Luis Huesca, que viene del CIAC. Gracias, buenos días todavía son las 12. Buenos días. Y un gusto estar aquí con ustedes, compartir este espacio, y el doctor Ramón Centeno, que se vuelva a repetir. Estos eventos, estos tipos de foros son muy importantes y yo creo que debemos hacerlos, no sé si más continuos al menos, ¿no? Yo creo que un diálogo lo haremos posiblemente cada 3 meses. Adelante. Puedo hacerlo, ¿sí? Podemos cambiar la melacera, autoescuela, economía, iniciar, podemos hacer cosas. Y eso es importante, estar haciendo cosas, no movernos. Gracias.
Pues realmente es complicado poder decir 100 días, evaluar. Realmente la palabra evaluar creo que no sería la más correcta, pero sí por lo menos dar un punto de partida. 100 días son útiles para ver si hay un buen arranque, ¿no? Si realmente la dirección probablemente es la correcta, y 100 días son especiales también para darse cuenta si hay que revirarse pues, para otro lugar, ¿no? O hacer ajustes. Y yo creo que es importante, es el momento de hacerlos, y que sirva este espacio para poder comentar en qué sentido, así como tal vez hablar de los puntos atinados que puedan existir. Y así como pareciera que estos 100 días es un tiempo muy corto, pero sí realmente sirven para ver si la dirección es la correcta, le comentaba, porque cualquier cosa que se haga en favor de nuestro país se va a notar, se debe notar, y por lo menos para evaluarlo y medirlo, posiblemente ya en un año podamos empezar a ver resultados, y se deben de ver resultados porque han sido ya décadas de no modificar el status quo, ¿sí? Creo que ahí está la clave de lo que también mis compañeros aquí en el foro estamos tratando de comentar, de dialogar con ustedes. El status quo falta modificarlo, así que pareciera que el pastel es el mismo, solamente que se está reorientando un poco el gasto, ajustándole de ciertas partidas a nivel gobierno federal, pero la recaudación, que es un punto, de hecho, bueno, mi comentario lo voy a dividir en tres sentidos. Uno, que es la cuestión rápida de la corrupción. Segundo, que sería el punto de la política fiscal, que tiene un vínculo también muy directo, desde mi punto de vista muy personal, con la corrupción, la forma de cobrar los impuestos en este país. Y tercero, la política social. Va muy de la mano finalmente, ¿no? Los tres. Ya mis compañeros hablaron en gran medida la parte de corrupción. Yo agregaría lo siguiente: si no es tan difícil saber qué es lo que requiere, lo que le urge a México. Hablaba hace un principio, ahorita que comencé, que México tiene hambre de ver cambios, y hay que cambiar el status quo. Si las cosas no están funcionando, ¿por qué seguirlo haciendo igual? Entonces, en estos 100 días pareciera que el hecho de combatir la corrupción y de descubrir también aspectos tan complejos y complicados como esto del robo de gasolinas, la producción de petróleo, que se cayó la recaudación por Pemex, lo hicieron ver ya desde que estaba Videgaray, luego Mid como secretario de Hacienda, y que se sustituye de alguna manera la forma de recaudar. La caída de Pemex ha significado ya alrededor de 6-7 puntos del PIB en un plazo realmente muy corto, y en estos últimos 3 años nos lo han sustituido por más IVA y IEPS en alimentos calóricos, esencialmente, ¿no? Y en gasolinas, claro, lo que antes se llamaba el subsidio, ¿no? a la gasolina. Realmente, que luego se lo convirtió en un gasolinazo, pues ahora ya realmente, si no se nos ha olvidado, no debe fallar la memoria, pero ahora lo estamos pagando nosotros, ya definitivamente, lo estamos pagando nosotros cada vez que vamos a echar gasolina a nuestro automóvil. Y esto vino a compensar la caída de la recaudación de petróleo, de la producción de petróleo y de gasolinas y de ventas internas, con la supuesta importación de combustibles, ¿no? Digo supuesta porque ahora pareciera que hay muchas inconsistencias y está más complejo entender qué fue lo que sucedió. Entonces, primer punto es, no hay que complicarnos la existencia. ¿Qué se necesita hacer en México? Hay que echar un vistazo a países porque ya pasaron por esta situación, y aquí mismo en América Latina. Realmente tenemos Uruguay, ¿sí? Está Ecuador, curiosamente con este auge que hubo un auge de precios altos de petróleo y de materias primas en la década antepasada y la pasada, que realmente ahora va en sentido opuesto o sentido contrario, pues por lo que sea, como haya sido, pero se hicieron cambios que, si bien si hiciéramos un análisis
desagregando los efectos del 100% y poder decir, pues un cambio en el escenario favorable económico internacional, con China a la cabeza en su gran demanda interna, posiblemente pudiera haber empujado tal vez, si no la mitad, una tercera parte de esto, ¿no? Pero la mitad del cambio realmente vino interno al cambiar los status quo en Ecuador con el expresidente Correa, en Bolivia con Evo Morales, en Uruguay también, pero Uruguay viene desde más atrás. Un dato preciso es que en Uruguay la cobertura de pensiones públicas es cercana al 90%, más o menos. Es un dato tremendo, tremendo. En México la cobertura de pensiones públicas no llega al 40%, ¿sí? La cobertura, entonces ahí hablamos de que hay fallas en el Estado mexicano. Seguiremos teniendo un Estado débil en la medida en que nuestro Estado no sea recaudador. Y recaudador me refiero no sacar el dinero de las mismas personas, sino que tenemos que cambiar el status quo, y aquí viene el punto de que quiero tocar de corrupción. Andrés Manuel López Obrador nos dijo en toda su campaña y desde antes que equivalía más o menos como a $500 billion de pesos, esto es como poquito más de 2 puntos del PIB actual de México. 500,000 millones de pesos, hablaba de esa cifra, recordarán, ¿no? Pues el cálculo que hay actualmente por el costo de los privilegios fiscales, nada más, eso es por la cuestión de corrupción que había, ¿no? Los moches o como quieran llamarlo, ¿sí? Aviadores, porque pareciera también que ahora, que es uno de los, me voy a adelantar tal vez, pero uno de los puntos negativos es que ahorita esté tasando a todos como que por igual, como que todos somos culpables, ¿no? Y impactando directamente en el gasto de lo poco que se destina a investigación y desarrollo en nuestro bonito país, y estamos sufriendo realmente las instituciones, las universidades públicas, los centros de investigación de estos recortes, que posiblemente en alguna medida, tal vez en un 10%, 15% habrá que limpiar la casa, pero en mayor porcentaje estamos observando despidos masivos, en muchos casos injustificados, porque no ha salido a la luz si realmente son justificados esos despidos de trabajadores eventuales, ¿sí? Les hablaba entonces que la cantidad de dinero, ¿a cuánto creen que ascienden los privilegios fiscales? Digan una cifra, 2.1% son los 500,000 millones de pesos, es la corrupción de la cual nos habla el actual presidente. ¿A cuánto creen que asciende está contabilizado? Privilegios fiscales que son carga fiscal que realmente debe de pagar el sector corporativo y el sector informal, que igual una parte del sector informal que no paga impuestos, asalariados y pequeñas empresas, la mayoría pequeñitas que están ahí en el sector informal, pero son de pequeña escala, realmente no producen una gran cantidad de riqueza. Pues bueno, no hay alguna cifra por ahí. Otro 2%. Cerca, más o menos, casi llega a 5 puntos, vamos a redondearlo, 5 puntos del PIB son los privilegios fiscales. ¿Por qué en estos 100 días no se ha hablado nada? Sería la principal crítica. Sí, hay una inercia que este gobierno de la Cuarta Transformación debe de aprovechar. Es una inercia y lo que haga en el primer año va a ser bien importante para que este gobierno se pudiera consolidar y seguir en el poder, porque es una excelente oportunidad y debiera de aprovecharlo este gobierno a nivel federal. Y en estos 100 días hay una señal a medias nada más, o sea, como que está haciendo la mitad de la tarea y la otra mitad no se sabe si la va a hacer o no, y estamos a la expectativa porque es cambiar ese status quo de cortar los privilegios fiscales a los que me refiero. En cualquier otro país, les comentaba, Uruguay, que están haciendo la tarea, con todo, también tienen sus problemas, pero están haciendo la tarea. Recaudan 24 puntos del PIB, ¿sí? Vámonos a un nivel más alto, Canadá tiene una recaudación de arriba como de 36 puntos del PIB y tiene, claro, un estado de factor más amplio de corte social. Ahorita su gobierno actual es Partido Liberal, que viene de la izquierda, ¿sí?
pero ellos ya tienen la casa arreglada. Ellos recaudan en donde las empresas, los impuestos corporativos sobre la renta son realmente pagados por la mayor parte de la recaudación viene de las que generan la riqueza, que son las empresas. Y una parte también importante, pero en menor medida, un 40% viene del esfuerzo, del trabajo, de los salarios, de los ingresos de la gente. En México seguimos estando al revés que Canadá, ¿no? La recaudación proviene en mayor medida de una misma base de contribuyentes, la mayor parte asalariada o que trabaja por su cuenta de esfuerzo, y una parte en menor medida proviene de las empresas, con este actualmente ya es falso y se ha probado, discurso de que generan empleos, ¿sí? Por cierto, mal pagados. Hay toda una historia aquí también que debemos de observar, posiblemente un exceso de oferta laboral en algunos sectores de la población, específicamente algunas actividades, pero sin embargo no es como para que los pisos de los salarios profesionales hayan llegado a un nivel en el que en Ecuador, por ejemplo, sean un salario mínimo, o en Uruguay más bien, un salario mínimo en Uruguay ronda los $550 diarios, no, perdón, mensuales. Mensuales. Quería decir el dato diario, pero bueno, me estoy con el mensual. $550, y no es que ya es más alto, pero tengo el dato del año pasado. $550 al mes es el salario mínimo, y los costos de vida no son no son más elevados que los que existen en México, ¿sí? $550 el salario mínimo. Entonces, la verdad que la política el segundo punto que les decía, política fiscal. Entonces, y esto nos lleva al tercero, que es la forma de financiar, todo hacerlo con los 500,000 millones de pesos, y se va a lograr recuperar ese dinero, ¿sí? de las tranzas o lo mal gastado que esté el recurso de este país. Yo veo que sería más fácil y más rápido haciéndolo, quitando los privilegios, a 50 empresas nada más. Son 50 empresas, ¿sí? a las cuales se les está exentando de alguna manera, permitiendo, porque la ley lo permite, la tasa de ISR en México es de 30%, ¿sí? Y por lo tanto, si pagaran realmente sin eludir con toda la magia fiscal que pueden estas empresas lograr, y que el Estado les devuelva, o no paguen su carga efectiva fiscal de impuestos sobre la renta corporativa, el gobierno mexicano tendría la recaudación como Uruguay. Entonces sí habría margen de tener un Estado fuerte que pueda dar pensiones dignas, ¿no? Con más cobertura, como lo hace Uruguay, con el 90% de cobertura de pensiones públicas, de todos los que trabajamos al servicio del Estado. Entonces, en ese tono, en ese contexto, es importante pues poder rescatar la cuestión de los recursos, que el Estado mexicano pueda ser fuerte, y en estos primeros 100 días no se sabe nada, o si alguien sabe, cuéntenlo por favor, si estos privilegios fiscales se van a tocar, ¿no? Porque si lo está dejando, porque las que nos califican a nivel internacional, Standard & Poor's y todas estas calificadoras, que son muy buenas para criticar, para darte la puntuación negativa, porque cierras inversiones, cancelas inversiones, como el aeropuerto, en Naín. Pero también podría ser interesante que dieran opinión, ¿no? Como, oye, pues sería bueno también que nos dieras una noticia de que ahora sí las empresas mexicanas grandes van a pagar bien y que vas a aumentar tu recaudación, y si tu Estado mexicano nos demuestras, a mí como calificadora, que vas a fortalecer tu recaudación y que no vas a lastimar a las empresas a las cuales te lo van a pagar, entonces, por lo tanto, yo te calificaría bien. Pero eso no sucede así, ¿no? Entonces pareciera que las calificadoras, no sé, desconozco si en qué medida, claro, representan los intereses de los grandes capitalistas y los inversores a nivel mundial,
y todo lo quieren acolchonadito, ¿no? Pero finalmente, en países, insisto, como Uruguay, Ecuador, Bolivia, las utilidades de las empresas, las utilidades medias, las tasas de ganancias medias, incluso en Canadá, incluso en Estados Unidos, son de la mitad de la ganancia media o tasa de ganancia media en México, para tener ideas. O sea, de que hay negocio aquí, ¿sí? Y no quieren pagar bien sus impuestos las empresas que están generando la mitad de la riqueza en México. Entonces, ese es el status quo que tenemos que modificar. Y en estos 100 días no hay nada de eso. Carlos Ursúa lo sabe, Gerardo Esquivel lo sabe, son colegas economistas que saben esto y están muy calladitos, no sé qué están esperando. Urge un cambio, y si no, que dimitan, que ellos mismos digan, no me dejan hacer las cosas, entonces yo me voy de aquí. Tienen que decirlo. Ya para cerrar el tiempo, entonces esto de poner en orden la casa, realmente el tema de política social hasta el momento, pues le comenté que es redirección de gasto social con el mismo pastel. Se ve lento el aumentar la recaudación. La meta de universalizar, también lo comentaba ahorita al inicio el colega aquí Ramón, es otro punto favorable. Ya se ha demostrado que focalizar, el excesivo uso de la focalización para programas de corte social trae consigo en sí paralelamente errores. Darle a gente que no es la que lo necesitaba, esencialmente. Errores tipo 2, diría Julio Volvinic, ¿no? Errores tipo 2, de darle dinero a gente que no lo necesitaba. Entonces, esto genera más problema que no llegarle a los pobres también. Y por lo tanto, el universalizar es una buena medida. Pero vamos a lo mismo, si se quiere universalizar y no estás cambiando el status quo de la manera en cómo ingresas tus recursos, pues vamos a estar presionando a un nivel de bienestar que va a empezar a caer, porque si queremos mejorar a los pobres con la clase media sin afectar a los ricos, pues ya dijeran los economistas, esto no es ni óptimo de Pareto, ¿no? Y el doctor Rentería no me va a dejar desmentir aquí, ¿no? Pero si queremos que esto fuera parejo para que a todos nos vaya bien, tienen que salir los recursos que se han estado yendo. O sea, el desarrollo no se puede postergar más en la medida en que las que generan la riqueza tienen ganancias exorbitantes y no se distribuye el ingreso como debería. Muchas gracias. Bueno, hasta el momento lo que estamos observando en las tres intervenciones es que desde diferentes puntos de vista, unos más económicos, otros más acercados a las políticas públicas y otros más acercados, digamos, a un enfoque crítico o provocador. Lo que estamos viendo, o la coincidencia está en que al menos en los primeros 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cambio más sustantivo, o sea, el que se puede observar más, es el cambio en el discurso. Es un cambio discursivo que hasta el momento no ha tocado una estructura y que no ha propuesto formas verdaderas para pasar de ese cambio discursivo al cambio real, ¿sí? Yo lo que observo también es que o ese cambio discursivo también que no apareció en ninguna de las tres intervenciones es que, por ejemplo, en el trabajo jurídico o en el cambio, o qué es lo que nos va a ayudar a cambiar ese status quo, digamos, con la acción de nuestros senadores y nuestros diputados y diputadas, que podrían aprovechar una coyuntura en México que nunca había sucedido, que es, digamos, la paridad entre hombres y mujeres en las cámaras, y no se está viendo un trabajo en materia, por ejemplo, en equidad de género. Yo traigo aquí una cajita de un pequeño análisis que hice en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y, por ejemplo, en la Cámara de Diputados se han presentado en este periodo tan corto
1.045 iniciativas, 46 dictámenes y 0 puntos de acuerdo. Y encontramos que solo 6.8% de estas iniciativas, o sea, 72, han tenido algo que ver con la perspectiva de género o con los derechos y el avance de la equidad de género en el país. Esto lo traigo a cuenta porque esta legislatura se ha autodenominado como la legislatura de la equidad de género, ¿no? Entonces ahí también vemos, hay un cambio en el discurso, pero no es un cambio sustantivo y real. Por otra parte, en la Cámara de Senadores se han presentado 25 iniciativas, se están discutiendo 7 instrumentos internacionales para ver si son ratificados o firmados por el país, 331 puntos de acuerdo, y digamos que aquí está un poquito mejor la cosa. 20% de las iniciativas están en el marco, digamos, del avance de la equidad de género, 0 de los instrumentos internacionales que se están discutiendo, y 17.52% de las propuestas o de los puntos de acuerdo están en ese marco, ¿no? Y digamos que un punto que es bastante sensible, ¿no?, en estos 100 días, es que hay también un atropellamiento en el discurso. Un día se toma una decisión y se dice, pues vamos a recortar el gasto en las estancias infantiles. Y después, no, siempre no lo vamos a quitar, lo vamos a dar de manera directa. Entonces, lo que estamos viendo es eso, una falta de saber hacer las cosas. Un quedarse en el discurso, pero sin profundizar en cómo cambiamos a México, este país que está exigiendo un cambio drástico. Bueno, con esto cierro yo mi intervención, que trataba un poco de tomar los puntos y ver en qué coincidimos y en qué no, y dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tomar 3 preguntas y después pasamos la palabra a los ponentes acá. Entonces, no sé, voy a bajarme para a ver si necesitan. O así ya. Bueno, allá primero, luego usted. ¿Y alguien más? Que levante la mano. Acá. Okay. Bueno, Liliana Bringas, estudiante de maestría de Políticas Públicas del Colegio de Sonora. Quiero solicitarle por favor al doctor Víctor Peña que se extiende la explicación de la apertura de los archivos del CISEN, a qué se refería con la diferencia entre decreto y la explicación que quedó pendiente. Esa sería mi solicitud. Yo nomás para alusiones personales. Conozco muy bien a Luis Huerta, fui su maestro, nomás que ahora él es maestro mío. Así debe ser, ¿no? El alumno debe superar al maestro, aunque el maestro debiera no dejarse superar, pero a veces le gana, ¿no? Entonces miren, en la alusión que él hizo habla de los óptimos de Pareto. A mí se me hace que favorecer a sectores olvidados de la población, ¿qué es lo que se quiere hacer? Aunque no se sepa, estoy de acuerdo contigo, que no se sepa cómo se va a hacer. No está violando la característica de un óptimo de Pareto, porque ciertamente sí hay perjudicados, pero ¿quiénes son? Los guachicoleros, los funcionarios del gobierno. Para mí, por lo que dijo Peña ahorita, ¿no? Para mí sí es corrupción que un director del Infonavit ganara 700,000 pesos mensuales, solamente nómina, ¿no? Porque aparte sus gastos de representación y sus bonos y todo lo demás, ¿no? Para mí sí es corrupción en un contexto donde qué mexicano puede acceder, qué mexicano normal puede acceder a un salario de ese tamaño. Eso no se ve en el mundo, solo se ve en México. Entonces, claro, es el director del CONACYT y otros trabajadores del gobierno van a estar perjudicados, pero hay que considerar que porque un óptimo de Pareto es pues que unos mejoren, pero que los otros no empeoren, lo dijo muy claramente el maestro, ¿no?
Pero en este caso, pues esos que están empeorando son unos pillos, entonces el óptimo de Pareto no tiene por qué funcionar de esa manera, ¿no? A mí lo que me quisiera que me contestaran ellos es si es cierto finalmente que la cuarta transformación está condenada a fracasar por la cuestión económica, ¿no? Porque ¿cómo le llaman a esos a los periodistas? Los chayoteros se la pasan diciendo desde que amanece hasta que terminan sus ¿cómo le llama López Obrador? Los pregoneros, pues, se pasan diciendo que realmente va a fracasar. Y acabo de leer que salió un estudio, lo ando buscando, que estudian los 100 primeros días del gobierno desde López Portillo hasta Peña Nieto y dicen que los indicadores generales, como es revaluación del peso, todo eso, el que mejor los ha tenido, caídas de la bolsa acumuladas en los 100 días, el que mejor los ha tenido es este gobierno. Y aclaro, yo no soy de Morena, ni soy chairo, ¿no? Trato de basarme en lo que veo. Ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, yo. Sí, acá. Y la segunda ronda, 1, 2, que nos va a faltar una pregunta para la segunda. Es para el doctor Huerta particularmente, si pudiera ampliar un poquito en esto de la recaudación fiscal, considerando que se había propuesto siempre abatir la informalidad para mejorar la economía. O sea, es un riesgo para la economía del país, entonces, no solo que no se estén combatiendo los privilegios fiscales, sino que no haya ya al menos un discurso que pueda incorporar a todo este sector de la economía formal, y lejos de eso, ¿no? Se acaba con el INADEM, se acaba con algunas cuestiones que pretendían impulsar el emprendimiento y gente que sí esté incorporada a la formalidad. Gracias por las preguntas. Específicamente sobre la forma, el decreto establece de manera particular cuáles son los pasos a seguir. El acuerdo lo que hace, digamos, en términos muy reduccionistas, es señalar que la otra, o sea, que hay una parte adicional que es la que va a establecer qué es lo que se va a hacer. Es decir, un decreto, digamos, es el vehículo por el cual se contiene una instrucción específica de los pasos a seguir. El acuerdo es la manifestación de que se instruye a que alguien, en este caso el Archivo General de la Nación, deberá de diseñar lo que funciona de mejor manera, que además, hay que decirlo también como manera de contexto, no es la primera vez que sucede. En el sexenio de Vicente Fox hubo cerca de 40,000 cajas de archivo que recibió el Archivo General de la Nación y que son, digamos, la información de la que se esté dando, ¿no? Digamos, en términos muy concretos y en particular. Sobre lo que se comenta en chino, yo también estoy de acuerdo que corrupción puede ser entendida como quien se sirve con la cuchara grande, en el caso particular del que fue el director general del Infonavit, pero también creo que es corrupción quien, siendo funcionario del Infonavit específicamente, se da un trato preferencial no disponible para ninguna otra persona en el mercado, como lo hizo en el 2015 el actual director del Infonavit. Entonces se habla del privilegio del que estaba, pero poco parece hablarse de la situación específica que tiene el actual director del Infonavit, y que es un estudio que se puede encontrar en México Evalúa, básicamente, ¿no? en México, Mexicanos contra la Corrupción, que habla precisamente de ese trato preferencial que se dio en el 2015 el actual director del Infonavit. Me parece que eso también es de lo que se tiene que hablar. ¿En dónde trabajaba? En el Infonavit. Era de ahí mismo. Era de ahí mismo, y él se da un trato preferencial de 0% de intereses para su crédito de, no voy a inventar la cifra, no la recuerdo, pero está ahí en Mexicanos contra la Corrupción, y de eso parece que no se habla, y habrá que pensar, pues, porque no se habla. Y partiendo de eso, yo lo que no comprendería ahí es, y aquí está la nota del 20 de noviembre, cuando se establece por el dicho del presidente que habrá una especie de borrón y cuenta nueva. Yo no entiendo cómo podemos nosotros hablar
de combate a la corrupción y de señalar privilegios del pasado, si no hay algo que Eister, entre otros, hablan de una justicia transicional. Es decir, el borrón y cuenta nueva no cabe en un modelo de rendición de cuentas en donde se debe llamar a cuenta a los demás. Y llamar a cuenta, me parece, a partir de lo que sucede en los gobiernos democráticos, que es a través de tribunales que ya están establecidos y con leyes que existan, sin necesidad pues, de formularlos de manera inmediata. El someter a consulta la justicia de que sean los presidentes de arriba hacia abajo, me parece que no abona en ese tema. Si va a fracasar o no, un poquito también lo que nos decía aquí el colega, yo soy, digamos, muy precavido en el sentido de saber qué significará fracasar para la cuarta transformación. Si fracasar para la cuarta transformación significa que la misma no va a seguir en el tiempo, ¿no? Me parece que estaríamos asumiendo una posición muy cerrada y muy egoísta de parte de la cuarta transformación, porque me parece que ni la cuarta transformación ni ningún gobierno debe medir su éxito o su fracaso en términos de su permanencia en el poder, sino en el beneficio de la población. No sé si me explico. Si pensamos que el bien irle a la cuarta transformación significa que se va a quedar, pues me parece que lo estamos viendo desde el lado equivocado de la cancha. Un gobierno debe quedarse no por ser cuarta transformación más, sino que debe darse porque en las urnas, a partir de mecanismos democráticos, se pueda refrendar la confianza que hay en ellos. Y un poquito también la reacción, que no fue pregunta, sobre los ejemplos que aquí el colega nos mencionaba, de Uruguay y de Ecuador. Me parece que aquí también, si bien los estudios comparativos son importantes, aquí me parece que también lo que importa es el tamaño, las dimensiones de los problemas. Es decir, Ecuador, Uruguay, digamos, es en términos de población, de su composición y del número, bastante diferente. Incluso la historia. En Ecuador no sé si haya cambiado en los últimos años, pero por ejemplo, hace cerca de 6 años que yo estuve por allá, la moneda que se usa es el dólar, no sé si eso ya cambió, todavía está. Entonces, eso por ejemplo es un elemento importante, no solamente, digamos, es decir, en ese sentido, si esta comparación daría lugar a pensar entonces si en México debiéramos de tener una moneda como el dólar en lugar de un peso. Entonces, esas son las cosas, los ejercicios que también me parecen interesantes, debiéramos de hacer en términos de eso, y específicamente, así como lo mencionaba aquí el doctor, me parece que es, por supuesto, se sabe, se ha dicho, se ha reiterado cuáles son las necesidades. Mi preocupación aquí manifiesta es que no las encuentro dentro de lo que parece ser la hoja de ruta que se va a seguir. Y por ahí le dejo, pero hay algunos otros puntos por si seguimos con esta dinámica. Bien, por cierto, ¿no? Ahorita que hay una leve mejoría del dólar, perdón, del peso mexicano, que el dólar está tambaleando un poquito. Por toda la información que nos llega, pareciera que son por los problemas internos que tiene Estados Unidos, no porque esté mejorando la competitividad económica de nuestro país. Las cosas siguen igual en ese sentido, ¿no? O sea, seguimos importando alimentos, seguimos importando productos básicos, y todavía no se ve claro. Apenas vamos empezando este nuevo gobierno que quiere estimular también el campo, la agricultura, ¿no? Es importante. La pregunta específico de mi querido tocayo, Luis Rentería, doctor, bueno, lo de Pareto fue un sarcasmo, ¿no? Fue un sarcasmo lo de Pareto, porque yo estoy de acuerdo. Parte de esa corrupción son esos excesivos abusos, de esos sueldos exorbitantes que no se ven ni en Estados Unidos ni en Canadá, en sus funcionarios, definitivamente. Y fue un sarcasmo lo de Pareto, estoy de acuerdo. Si está destinada al fracaso la cuarta transformación o no. Yo creo, sin ser pesimista, pero de entrada a mí me encanta, en términos normativos, yo voy con el capitalismo, ¿sí? Si funcionara bien, el capitalismo funcionando bien, las cosas serían muy buenas en ese sentido, pero en la medida en que el status quo siga igual, como comenté hace un momento, para mí sí va a estar condenada a un fracaso. Y vamos a tener, no sé qué, volver, o una de dos, o viene un golpe de Estado y nos convertimos posiblemente, no digo que en Venezuela, pero
posiblemente podamos ir a un sistema parecido a lo que pasó en Venezuela, porque Venezuela tenía en el año 1999, 98-99, Venezuela sufría los mismos problemas, con algunas diferencias, pero en términos de pobreza, en términos de carencias, como la de México. Entonces estaba ya generado todo el cambio de cultivo en Venezuela, y viene este personaje que emerge, Chávez, ¿no?, del ejército. En México pues ha faltado ese personaje del ejército para que pase un golpe de Estado, que venga militar, ¿no?, de tipo militar. Y yo, igual es un punto de vista personal, en esencia Venezuela requería un cambio, le urgía un cambio, como a México también le urgía, pero no queremos que sea un cambio como un golpe de Estado de este tipo, ¿no?, y que se afecte a la democracia, etc. Pero por otro lado, la democracia también, como la hemos tenido con este status quo, no ha funcionado. Por lo tanto, sí va a estar condenada al fracaso si no se cambia el status quo. Y a México le urge un cambio, por eso en estos primeros 100 días debería de haberse visto ya, a ver, el problema principal sí es en un porcentaje, tal vez en una tercera parte es la corrupción, pero 2/3 partes es el sistema que está corrompido, está corrupto el sistema. Por lo tanto, hay que cambiar el status quo. Si se cambia el status quo durante el primer año, ¿sí?, posiblemente vamos a darle beneficio de la duda a este gobierno de la Cuarta Transformación de que no quieren mandar una señal negativa, no quieren asustar, o que caiga la bolsa mexicana porque ahora sí van a cobrar bien los impuestos. No es subir los impuestos, ojo, es con la misma ley que ya está muy bien, está bonita la ley como está, pero que se cumpla la ley, ¿sí? Y en segunda medida hay gobiernos del sureste asiático, específicamente Indonesia, Singapur y en parte Malasia, que con la crisis asiática en los años 90 finales hubo una crisis en Asia muy fuerte que tambaleó también las bolsas en el mundo, y presentaron caídas en su crecimiento económico. Pero resulta que la política económica, fiscal y social en Indonesia, Malasia y Singapur, aun cuando su economía cayó en 4 puntos, en 3, en 5 puntos respectivamente, su política social, vamos a decirlo así, fomentó algo que se llama crecimiento en favor de los pobres, crecimiento pro pur, le dicen en inglés. Hay toda una literatura, y viene también del Banco Mundial, hay el modelo pro pur de crecimiento económico, y resulta que entonces en Indonesia y Singapur y Malasia, aún con crisis económica, redujeron la pobreza, ¿sí? Entonces, ¿es condición crecer para reducir la pobreza? Pues sí, y no necesariamente. Es condición necesaria, pero no suficiente, eso sí, ya lo sabemos, porque es crecer por crecer nada más. Y si los mecanismos de redistribución van hacia donde mismo y no benefician a los de abajo y sostienen a una clase media también, mejorando constantemente, en otras palabras, si no hay movilidad social, ¿sí?, ¿de qué va a servir la cuarta o la quinta transformación que tengamos? La movilidad social debe de estar presente. Por lo tanto, hay que leer el caso de Indonesia, Singapur, y hablaba yo de Uruguay, Ecuador, y en términos de medición de bienestar, y esto está comprobado y se mide, cada país, aunque sea muy chiquito, tiene sus problemas, ¿sí? Uruguay tiene una población como Sonora, 3 millones de habitantes, poquito más, pero esto no le quita que no haya tenido problemas internos y que haya pasado por un problema de golpe de Estado también, fuertísimo, y así como en el caso de Ecuador, 8 millones de habitantes más o menos, y que tengamos algo que para medirlo se llama simetría de la población. Entonces, guardando la proporción y el peso de la población, sabemos claramente que una política en favor de una política social que mejore y redistribuya la riqueza puede ser igual de complicada aplicarla en Rusia, en China, que en Luxemburgo. Claro que ahora tenemos tecnologías y bases de datos y podemos tener más. Yo puedo traer aquí una USB a todo Uruguay, ¿no? También a México, ¿no? Pero 125 millones de habitantes, pero que de alguna manera el comentario del compañero tiene que ver también con que yo creo que no hay que quitarle mérito a Uruguay, no hay que quitarle mérito a la forma como Brasil
que es un país también gigante, más grande, 3 veces más grande que México casi, generó un aumento en su recaudación y es el único país en América Latina, de los latinos, que tiene más de 30% de recaudación. ¿Sí? Hay que ver también cómo lo están llevando el uso de esas fuentes, ¿no?, de ingresos. Pero algo hicieron bien ahí también, en Brasil. Entonces yo creo que es parte de crecimiento ProPUR, recordar, crecimiento, aunque haya caídas en la economía, si tenemos los mecanismos para favorecer en la medida de lo posible a los más desprotegidos y hacerles crecer su ingreso, ese beneficio dárselos a ellos. La economía posiblemente no es condición necesaria que crezca, como pasó en Indonesia, en Singapur, en 1998. ¿Sí? Ahí están los datos, para que lo vean, y hay artículos académicos publicados. Sin crecer la economía aumentó el bienestar. Sí, así es, y se llama crecimiento ProPUR. ¿Cómo? ProPUR Growth, en favor de los pobres, ¿no? Hay artículos académicos publicados en estas cosas que nos piden ahora, que JCR, en donde miden esto con modelo y todo, ¿no? Está bonito. Compañera, la parte rápido lo digo, lo de la sector informal se ha satanizado mucho. En México genera empleos y hace poco pudimos tener la oportunidad de aplicar ahí a un premio nacional y logramos el segundo lugar aquí con la colega doctora Llamas, y hicimos el escenario de poder darle a los formales y a los informales un mejor salario, y esto se iba a repercutir en una mejora de los pagos de impuestos, por ende, ¿no?, también. Y asumimos esto que hizo López Obrador en la frontera norte de doblar el salario mínimo. Hicimos ese escenario y fue antes de que entrara López Obrador, que el estudio lo mandamos por abril o mayo. Hicimos ese escenario, pero también hicimos uno de 3 salarios mínimos, ¿sí? Y para el sector informal y para el sector formal. Y si incluíamos a los informales, el costo era más alto, ¿no? El costo para las empresas, porque son las que van a pagar el aumento de los salarios, ¿sí? Y ahí es donde entrará el gobierno. Puede entrar el gobierno en la medida en que si es un estado fuerte, puede redistribuir y tiene mejor recaudación positiva, puede ayudar al sector informal a darles estímulos y generar competencia, ayudándole con las cuotas en el IMSS, que es lo que más les pesa. Y ya sabemos que las pequeñas empresas informales en México o pagan sus cuotas al IMSS o tienen inventarios. Entonces se las tienen que jugar y tienen que tener inventarios. Y hablo de un sector informal productivo, no me refiero a actividades ilícitas y no. Hay actividad ilícita. Entonces, claro que se puede hacer, pero se necesitan recursos y no hay que satanizar el sector informal. Deja de contribuir aproximadamente en impuestos, no es más de 2 puntos del PIB. Los privilegios fiscales de empresas formales son 5 puntos del PIB contra 2 del sector informal. ¿Sí? Podríamos recaudar 27% del PIB ahí. Gracias. Tenemos aquí un relojito que nos marca los... yo me quiero referir a lo siguiente. Todavía en campaña, ¿no?, y esto es interesante, un mes antes de la elección, la agencia Reuters tuvo una entrevista larga con Carlos Ursúa a propósito de su política económica, y pues es interesantísima la respuesta, porque el periodista le insistía una y otra vez pues cuál iba a ser su agenda, ¿no? Si el gran capital tenía que preocuparse o no. O sea, esa era la pregunta implícita, ¿no? Entonces, para despejar cualquier duda, Carlos Ursúa responde, ¿no? A ver, nosotros estamos a la derecha de Brasil. Esta definición es interesante porque los estudios que intentan clasificar el giro a la izquierda en América Latina en la década pasada colocan, digamos, en escala de más a menos radical, ¿no?, a los diferentes países, y digamos, sin duda, ¿no?, Venezuela es el caso donde hubo una agenda bastante heterodoxa, ¿no?, al grado pues de que no solo era intentar cambiar el modelo económico, sino de que hasta se suprime la democracia, ¿no? Pero eso es un extremo, y el otro en términos de moderación es precisamente Brasil, ¿no?
Es curioso entonces que los estrategas en materia económica de México se definan a sí mismos como a la derecha, digamos, del que estaban menos a la izquierda en América del Sur. Y eso permite entender por qué, a mi gusto, por un lado, hay no sé si un temor, pero por lo menos sí una resistencia, ¿no?, a enfrentarse a los grandes intereses, ¿no? O sea, si en estos 100 días no hemos visto un ataque frontal, pues hay dos hipótesis. Uno es que están guardando esa carta para más adelante, ¿no? Sí. O que más bien están evitando esa confrontación, ¿no? Pero esa es una pregunta que se tiene que mantener ahí constante, ¿no? O sea, ya lo dijeron, es para los primeros 3 años. Pues. Bueno, igual hay muchas otras promesas que se esperaban, ¿no? Y no vemos, por ejemplo, en materia de la política en términos de la guerra contra el narco, ¿no? Ahí hay una contradicción. Acá, entonces, si sí ocurre, bueno, pues nos traeremos nuestras palabras, pero por lo pronto no se ha visto eso, ¿no? O sea, y en estos 100 días en eso son importantes porque podríamos detectar señales. Pero esto se emparenta con otra pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué también hay una política conservadora en materia de género, ¿no? Y ya acabo de anticipar algo, ¿no? No hay una sola izquierda en América Latina. O sea, si hay que clasificarla en dos grandes ramas, una, o sea, en este giro a la izquierda que vivió la región y del cual México es su versión tardía, ¿no? Hubo gobiernos socialdemócratas, como Uruguay aquí se comenta, y otros gobiernos más bien nacionalistas, ¿no? O que los que se conoce como populistas, pero no en un sentido peyorativo, sino que pertenecen a una larga tradición de política en América Latina, y de cual el caso más exitoso en términos de estabilidad y control pues era el sistema del PRI en México, ¿no? O sea, el paradigma de Lázaro Cárdenas es el mismo de Getúlio Vargas en Argentina y de Getúlio Vargas en Brasil, o Perón en Argentina, ¿no? Es interesante entonces que solo los gobiernos socialdemócratas hayan tenido políticas progresivas, ¿no?, más o menos ambiciosas, ¿no?, y también progresivas en términos de equidad de género, ¿no? Porque la matriz ideológica de la socialdemocracia es la tradición socialista, que siempre tuvo de forma muy constante, ¿no?, de forma muy clara la idea de la emancipación, el propósito de la emancipación, no solo en términos de trabajo frente al capital, sino en general de todas las formas de opresión. O sea, la agenda feminista de hecho tuvo un gran impulso dentro de la tradición socialista, ¿no? ¿Y por qué está ausente entonces en el caso mexicano? Pues porque Morena pertenece a otra tradición política de izquierda que no es esta, ¿no? Morena viene del PRD del mismo modo que el PRD viene del PRI. López Obrador se formó en el PRI, ¿no? O sea, con esto que quiero decir no es condenarlo y decirle que tal vez se vaya al infierno por malo, ¿no? Pero son datos biográficos importantes porque explican por qué ese tipo de temas que menciona la maestra Gabriela simplemente no están en la agenda, ¿no? Ni siquiera es porque sea malo, sino porque nunca han sido la prioridad de ese tipo de ideologías políticas, de ese tipo de proyectos. Del mismo modo que tampoco está planteada en la agenda el desafío a los grandes intereses económicos. Es interesante, por ejemplo, el libro de López Obrador el año pasado, La Salida, ¿no?, que fue su principal instrumento de campaña, un instrumento programático, pues. Y ahí es curioso, ¿no? Se menciona que la fuente de los principales males de México es el modelo neoliberal. Hasta hace voy a citar textualmente, privatizar es robar, ¿no? Bueno, uno esperaría que si eso es un robo, entonces es algo que se roba, pues está mal, tiene que ser revertido y restaurado. Entonces esperaría que esas privatizaciones fueran revertidas, pero entonces hagamos el ejercicio de imaginación. De verdad se va a renacionalizar Telmex, se va a expropiar a Carlos Slim, se va a echar atrás la reforma energética y sacar a las petroleras que ya se han apropiado de yacimientos petrolíferos, ¿no? Esa contradicción es la que intentaba hacer referencia al inicio cuando decía el electorado votó hacia la izquierda, ¿no? López Obrador define su agenda como un desafío al neoliberalismo, y ya cuando es momento de tomar medidas concretas, por lo pronto en estos 100 días se queda
a medio camino, ¿no? Y en estas otras que son importantes, bueno, una cosa curiosa más, el Banco de México, por supuesto, no el actual sino el anterior, rechazaba todo el tiempo el aumento de salarios porque se decía que eso iba a causar desajustes macroeconómicos, ¿no? Iba a ocasionar el caos, entonces que era mejor que sí que se aumente el salario, pero ligado a la productividad, aun cuando la productividad aumentaba, los salarios en realidad bajaban, ¿no? Es una contradicción tremenda y además una injusticia, ¿no? Pero aquí lo curioso es que el aumento de salarios que se hizo, que se duplicó, ¿no?, en la frontera, en realidad no necesariamente venían de la política del actual gobierno, sino que era uno de los compromisos de la renegociación del Telecán. En realidad fueron Estados Unidos y Canadá los que le exigieron al gobierno mexicano que aumentara los salarios para que no se fueran todas las inversiones de Canadá y Estados Unidos a México. O sea, no vino del gobierno mexicano, sino vino de afuera, en realidad esos gobiernos presionados por sus propios sindicatos, ¿no? ¿A qué voy con esto? ¿Qué le impedía a López Obrador, ¿no?, o sea, en estos 100 días, duplicar el salario a nivel nacional? Nada, ¿no? Se duplicó en la frontera y no se acabó el mundo, ¿no? No hubo un caos, no aumentó la inflación, Nogales no se convirtió en Venezuela, ¿no? Para ponerlo así, ¿no? En Matamoros, donde los empresarios intentaron simular y mantener los salarios idénticos, ¿no?, por la vía de cortar prestaciones y sí elevar el salario, pero dejar el ingreso igual. Pues hubo huelgas que no se veían en este país durante mucho tiempo, ¿no? Pero las empresas se quedaron, porque aún así sigue siendo barata la mano de obra mexicana, ¿no? Pero, entonces, otra vez, para regresar, o sea, en términos de cuáles son las prioridades del sexenio, hasta ahora todavía creo yo que bueno, efectivamente, sí se puede decir 100 días es poco, pero hasta ahora seguimos con falta de evidencias de ver que esta transformación es lo que se dice, ¿no? Una, además, no cualquiera, sino del calado de otras tres, que para López Obrador son en las que él se inspira, ¿no? La revolución, digo, de adelante para atrás, la revolución, la reforma y la independencia, ¿no? Hasta ahora está por verse, no hay evidencia para sostener que este sexenio es de plano así, un cambio de página radical en la historia del país. Ojalá sí, ¿no? Hasta ahora no lo alcanzamos no lo alcanzo a ver, ¿no? Oye, maestro, ¿por qué no amplías un poquito eso que dijiste de envidia, como un sentimiento de envidia social? ¿Es de los psicólogos? ¿Es cierto eso? No, pero no cuando decía, les daste las provocaciones, ajá, mencionaste. Sí, pero no decía envidia social. Lo que decía es que... un sentimiento parecido a la envidia. Pues bueno, a eso voy. Bueno, el término más correcto sería hipocresía, pero no... social suena como si estuviera diciendo que la gente, ¿no? Más bien decía que es curioso que los actuales exgobernantes, ¿no?, estén acusando a López Obrador de autoritario, cuando si ellos hubieran tenido mayoría en las cámaras, habrían usado el poder en toda su amplitud, ¿no? Es decir, ¿es antidemocrático que López Obrador tenga mayoría en las cámaras? No lo es. Ese es el modelo que viene en la Constitución desde la independencia, es el presidencialismo. Eso, o sea, lo que sería autoritario sería que instituciones que deberían tener un fin muy específico como el ejército, ahora estén asumiendo tareas de seguridad interior y que se pueda decretar emergencia y estado de excepción en algunos lugares y que el mando civil pase a ellos, ¿no? Eso es lo que sí de verdad es preocupante, pero que López Obrador concentre funciones, yo creo que puede ser criticado, ¿no? Pero en términos de que tal vez no es el mejor modelo de democracia, ¿no?, democracia presidencialista, pero no necesariamente es autoritario. Autoritario sería, o sea, en términos de ciencia política, que se suprimieran las elecciones y que se regresara, digamos, a algo parecido al dedazo, que los que están en el poder definan los que siguen en el poder y no, como hay ahora, elecciones que sea el voto popular y que defina quién gana y se queda en la silla, ¿no? Eso es. Bueno, por cuestiones de tiempo solo va a haber 2 preguntas, una que estaba acá y le vamos a dar la palabra ya a la maestra en el fondo. Última ronda. En la última ronda, Ha pedido.
Sí. Unas pizzas y nos quedamos. Entonces, Nos bueno, quedamos sin pizzas. 3 preguntas, se cierra la ronda, por favor, las participaciones no momentáneas o así, digamos, Ya no va a haber, espontáneas, ¿no? Para que haya más oportunidades para las otras personas. Hola, sí, no, muchas gracias. Primero que nada, felicitarlos, está muy interesante el tema, invitarlos que luego lo abordemos así, ¿no? En temas específicos, porque quedan muchos fuera, ¿no? De esta situación tan polémica. Por ejemplo, ahora que estuvo la renegociación de lo del Tratado de Libre Comercio, quedó al descubierto de que la economía mexicana, ¿no? Fuera del Tratado de Libre Comercio, pues se iba a ver muy afectada, es decir, por no tener un mercado interno consolidado. Realmente estamos muy vulnerables a ese aspecto exterior. ¿En qué medida ustedes consideran que estos aspectos del incremento salarial, los proyectos productivos y las políticas que trae el Manuel López Obrador realmente van a favorecer el mercado interno? Ya se comentó algo antes de que yo hiciera la pregunta, pero van parte del incremento salarial, ¿sí? Y el establecimiento de los proyectos productivos, que bueno, no se había hablado en la primera ronda, pero pues bueno, para indagar un poco más, ¿no? Porque siento que seguimos con esa tarea muy pendiente, ¿no? De fortalecer el mercado interno. ¿Allí atrás la pregunta? Maestra. ¿A mí? Usted levantó. Pues es que la levanté tanto que ya te... Bueno, ciertamente en 100 días no se puede decir grandes cosas, metafóricamente hablando, es decir, si veo en este momento a un niño gateando, no puedo decir que dentro de 20 años va a ser atleta, ¿verdad? Pero sí llamó mi atención y en las observaciones que hacen me parecen muy pertinentes hasta ahorita. Por ejemplo, Víctor dice efectivamente hay más discursos de evidencia, la necesidad del cambio de un statu quo o las interrogantes de desmantelar el sistema neoliberal o si hay un riesgo de la democracia. Todo esto me llamó la atención que no voltearon a ver la actuación del Congreso para ver si esto se puede resolver en función del Estado de Derecho que tenemos o si la Cuarta Transformación y la actuación del Congreso en este momento nos va a llevar a crear las condiciones mínimas para poder avanzar en esto. Por ejemplo, es de llamar la atención que no hay ningún pez gordo que se dice en todo lo que se ha señalado. Pues, ¿cómo la va a ver para que al siguiente día salga? Sabemos que tenemos un Estado de Derecho deficitario. Entonces, algo que a mí me parece importante en estos 90 días es que con el apoyo de una democracia cuantitativa, porque hay que saber que López Obrador llegó pues con chile, con cebolla y con manteca, como le quieran ustedes llamar, pero que le ha dado los elementos para ir generando una democracia cualitativa. Es decir, gracias a esa democracia, los 30 millones, tenemos un Congreso que ha permitido hacer una modificación que parece no trascendió en el análisis, la reforma del artículo 19 constitucional. Y otro detalle más importante, que a pesar de haber logrado ya los elementos formales para hacer ya publicada una reforma constitucional, por petición del propio presidente se pidió que se hicieran todos los congresos. Eso es un mensaje bien importante porque se está legitimando no solamente de la forma, sino también del fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Son 17 estados, ya pasó la forma y es una reforma constitucional. Tener los elementos de legitimidad para hacer realmente un Estado de Derecho. Lo que hoy tenemos es un Estado de Derecho deficitario y si no se inicia por un Estado de Derecho fuerte, es más, yo pensaría ilusamente, pero creo que no es el momento, de un Estado de constitucional y social de derecho, pero sería mucho avanzar. Entonces, más que nada, para mí, estoy haciendo esta reflexión, es importante qué rumbo va a tomar la Cuarta Transformación, ¿sí? Porque si la Cuarta Transformación, hasta ahorita que se ha dado en estos 100 días, es decir, formación política, pues vamos a seguir reciclando lo que hace 200 años, ¿sí? Aquí lo que se necesita es una transformación de fondo, si realmente va a ser formación cívica. Este país, cuando terminaron decir cómo cambiamos a México, que fue la pregunta con la que cerraron,
pues lo vamos a cambiar por una ciudadanía empoderada, ¿sí? Entonces, creo yo que todavía no podemos decir si realmente este niño que está gateando va a ser campeón olímpico, pero sí es importante para mí lo que está haciendo el Congreso, con negociaciones a veces fallidas, a veces acertadas, a veces como le quieran ustedes llamar, pero ha dado un paso trascendental que no lo mencionaron, la reforma al 19 constitucional. Yo creo que en este análisis tenemos que partir de que la base del Estado es el derecho y es ahí donde tenemos que trabajar. Y primero parto, ya para cerrar con esto, es de decir, solamente vamos a construir un Estado de Derecho fuerte cuando seamos una ciudadanía fuerte. Hoy somos una ciudadanía deficitaria y hemos hecho un Estado deficitario. Las leyes diseñadas para la corrupción y la simulación, porque la corrupción no solamente es activa, es muy perversa la simulación pasiva a través de la simulación. Bueno, con esto digo yo, concluyo, le estoy apostando que sí pudiéramos lograr avanzar. No abatir el neoliberalismo y tampoco creo yo que poder lograr ese empoderamiento al 100%, pero se están dando las bases para así lograrlo. Gracias. Acá la última pregunta. Sí. Bueno, algo que no escuché dentro de las intervenciones y bueno, cada uno traía su enfoque y felicidades, ¿no? Estuvo muy interesante, pero es precisamente en este punto que de alguna manera yo he observado hay un cierto desdén, por no llamar desprecio del nuevo presidente en relación a las organizaciones de la sociedad civil. Y si estamos hablando, y en esta última sesión se mencionaba del empoderamiento de la ciudadanía, entonces esto realmente es algo que se puede avisorar, que va a impulsar el nuevo gobierno, o por lo contrario, porque para mí el problema central de este gobierno para que tenga éxito tiene que ver en cómo desmantelar los intereses creados. Y de eso es lo que de alguna manera cada uno de ustedes tocaron, ¿sí? Entonces, ¿cuál tiene que ser la estrategia para desmantelar intereses creados? ¿Existe? ¿Se avisora algo? ¿No hay nada? Porque además eso me preocupa al ver que por otra parte el presidente se ha expresado en contra de la sociedad civil organizada. Ahí la dejo. Gracias. Ustedes. Solo les recuerdo, nos quedan 10 minutos para cerrar el evento, entonces por favor. Comentario, no pregunta. Es 3 minutos, rapidísimamente. Hombre, agradecer a los panelistas porque nos ayudan a pensar y me parece que al final de cuentas no podremos hacer esa intervención. Es una enorme cantidad de temas, que apenas están siendo perfilados y que me parece que es un momento crucial para las ciencias sociales y que necesitamos el concurso de las diversas disciplinas para pensar en fino lo que está sucediendo con el país y lo que va a suceder también con la reflexión académica, la reflexión científica. Y si no es necesario de respuesta, pero me parece que hay un asunto importantísimo que tendría que en algún momento atenderse entre esta división política de los gobiernos, que ha sido efectivo, por demás, muy efectivo hasta ahora, y una dimensión técnica que no ha sido hasta ahora tan visiblemente efectiva. Pero hay otros temas. ¿Qué tanto, por ejemplo, el éxito del gobierno mexicano en sus deseos de transformación de las sociedades depende de la confrontación china-estadounidense? ¿Y qué tanto en el patio trasero de Estados Unidos hasta dónde puede llegar una transformación de gran calado? Y hay muchísimas más cuestiones, pero no abuso simplemente de dar las gracias y también reconocer el hospedaje del Departamento de Sociología para llevar, de Sociología y Administración Pública y de la directora de la división. Muy bien. Si quieren. Sí, aquí está abierta a todos. Es libre, no importa.
Bueno, Ya, pues 10 minutos. agarro el micrófono, pues con el riesgo de que seguramente me voy a quedar con las ganas de reaccionar a alguna de las aportaciones aquí de los colegas, pero de hablar, es parte de, pues, de la dinámica, así muy concretamente. Primero, también ya es el cierre, celebrar este tipo de ejercicios, haciendo eco de lo que se ha comentado aquí, pues sí, que se repita en el Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos del Colegio de Sonora, más que puestísimos para, si les parece el esquema, poder hacer un ejercicio como itinerante de colaboración permanente entre 2, 3 y 4 con las que se vayan sumando, porque efectivamente tenemos que verlo desde distintos puntos. Sobre el mercado interno no voy a jugar con juguetes que desconozco, no le entro yo por ahí, vamos, hago mención pues para eso. Sobre lo que nos comenta un poco allá atrás la doctora Olga Armida, lo que pasa es que lo de los 100 días me parece es muy importante porque digamos, es insuficiente y se ha dicho definitivamente sí, es decir, no es digamos, estadísticamente representativo lo que sucede en los primeros 100 días de lo que va a suceder, quién sabe lo que va a suceder, ¿no? Pero también hay que entender lo que es que el corte de los primeros 100 días es una práctica en la administración pública que viene desde el siglo pasado, principios del siglo pasado, y que las administraciones públicas, digamos, no son ajenas pues, a esta práctica. Incluso hay gobiernos, muchas experiencias de muchos lados, nacionales, locales, etcétera, que su programación de los primeros 100 días son digamos, expresos, es decir, estas son las 100 actividades que vamos a hacer en 100 días, estas son las 100 obras que vamos a arrancar, etcétera, ¿no? Aquí quiero, digamos, un paréntesis que no viene esto, pero en el caso de esta administración estatal nos lo perdimos, fue incluso, fue dicho de decir, no, son 100 días, son 100 días más, ¿no? Pero sí es como una práctica habitual hacer este corte de caja como algo simbólico. Efectivamente quedó fuera pues, lo del artículo 19 y lo de los delitos, y me parece que es importantísimo, pero bueno, nos roba un poquito aquí el tiempo. Y cierro también muy concretamente, me parece sobre la sociedad civil. Bueno, lo que pasa es que un poco lo que traté de hilvanar aquí en las participaciones es que es tan complejo, ¿no?, la realidad que tenemos, que me parece la alternativa que se tiene y se desea tendrían que ser de golpes de precisión, es decir, si lo que hay es la necesidad de desmantelar alguna red ¿no?, que le afecte a la comunidad en lo general, bueno, pues habrá que primero saber si existe un diagnóstico, y ese diagnóstico a partir de qué se elaboró, y tener un golpe de precisión para que si hay algo que esté mal hecho, se revierta. Pero me parece que contrario a eso, en muchos temas no hay un golpe de precisión, lo que hay pareciera son como grandes líneas generales que se llevan a justos y pecadores y que genera problemas. Está lo de la OCC, está también el señalamiento de la controversia de intereses que pudieran tener en la CRE, está el tema de las guarderías, es decir, la lista se va acumulando en donde pareciera que el equipo trata de instrumentar lo que esto sí es una interpretación mía, que tratan de instrumentar lo que se dijo por la mañana, y si es así, bueno, pues estamos frente a una forma de administrar lo gubernamental que, digamos, difiere radicalmente a lo que son las recomendaciones. Okay, bueno. Y me recuerda, ya con esto cierro brevemente, a esta fábula en donde estaban las ranas cansadas de que los gobernara el rey rana, ¿no? Es una fábula de Esopo. Entonces estaban diciéndole, creo que a Zeus, el dicho, estamos cansados de esta rana, porque es una rana, es como nosotros, cámbialo, ¿no, Zeus? Y entonces, después de mucho tiempo, Zeus dijo, bueno, les voy a cambiar ese rey, y les mandó un tronco. Y el primero principio decía, no, un tronco, vamos a respetarlo porque es el nuevo rey, pero después vieron las ranas que ese tronco no hacía nada, y entonces dijeron, estamos cansados, Zeus, de que nos hayas mandado un tronco, mándanos a otro rey.
y lo que les mandó Zeus, ya cansado de que tanto le estaban diciendo, fue que les mandó una garza. ¿Qué pasó? Pues que la garza se terminó comiendo a las ranas que estaban pidiendo esos cambios. Yo voy de acuerdo pues que los cambios a veces se requieren, pero creo no todo cambio es bueno. Yo, digamos, hasta me atrevería a pensar en lo que sucedió en los arranques del sexenio de Vicente Fox, que ya a todo pasado pues ya se descalifica, y que por supuesto hay diferencias radicales en términos de popularidad, incluso cuando en aquel momento Vicente Fox era una figura, pero creo, a mí me parecería que por ahí más o menos vamos, porque lo que se requiere son ataques de precisión, es buena información, es continuidad en el trabajo, y no a favor de López Obrador, sino, como decía, ni a la cuarta transformación, ni de un partido político, eso que se interesen los que están interesados en esa parte. Lo que nos debe interesar a todos los demás es que estemos mejor nosotros, y estar mejor nosotros, no solamente en lo económico, sino por supuesto en lo social, no solamente en lo social, sino en lo cultural y en todas las dimensiones que arreglan eso. Yo con eso, digamos, cierro para no robar tiempo. Muchas gracias, y a sus órdenes en el Colegio de Sonora. Bien, bueno, igual rapidito, el tema del Telecán, yo pienso también personalmente y con algunos colegas que coincidimos en que se subutilizó, ¿no? Se subutilizó y en ese sentido los salarios nunca crecieron, ¿sí? No sé, tal vez lo diga muy rápido, pero no fue culpa, el Telecán en sí estaba muy bonito, ¿no? Pero yo pienso que por la misma situación posiblemente podamos replicarla en la situación política, la situación de mercado interno, repliquémosla a ese status quo, y se generó también una situación de confort con el Telecán en estos 20 años que duró y sigue, ¿no? Porque ahora le llaman de otra manera, pero esto sigue. Hay mucha dependencia comercial con los socios del norte, y en ese sentido habían apartados del Telecán, sobre todo en el tema laboral, que se subutilizaron, o es más, ni se usaron, y sobre todo en el tema de intercambio o movilidad laboral. Habían unos apartados muy bonitos, ¿cómo le llamaban? Tenían un nombre, se me fue, pero bueno, como apartados del Telecán que estaban hechos para precisamente haber hecho convergencia no totalmente, pero sí en una mejora de salarios que le urge todavía al país, y en 20 años no se logró. Y en ese aspecto coincido muy bien con Ramón, con el doctor Centeno, en que hay margen de aumentar los salarios en el país sin afectar la inflación, sin afectar las utilidades de las empresas. No de todos los sectores de la economía, pero sí de una gran mayoría, y de compensar a aquellos sectores que se les iba a hacer difícil pagar salarios, de duplicarlos o triplicarlos, y que esta medida que se hizo en la frontera, en los estados localizados en las ciudades localizadas en la frontera norte del país, con doblarla, no pasó nada, no hubo crisis ni nada, ¿no? O sea, pareciera que todo se está acomodando, se está nivelando a una nueva estructura, pero que recordar también que era sobre una base. Esto no viene a impactar a todo el resto de salarios de la economía. También se ha presentado ya una desindexación gradual de los contratos de salarios mínimos, de las multas de salarios mínimos. Ahora también hay un nuevo nombre que las UMAS, las unidades estas de medición, que vienen también a ayudar a desindexar el salario mínimo para poder de alguna manera ayudar a que puedan crecer los salarios y no estar supeditados al salario mínimo, que ya se sabe también, estudios del Banco de México lo establecen, cómo hay un efecto faro de salario mínimo sobre el resto de salarios de la economía. No crece nunca de la misma manera el resto de los salarios de economía como crece el salario mínimo. Hay un estudio del 17 y 18 del Banco de México que lo comprobó. Lo que sí podríamos esperar para fortalecer el salario mínimo con este nuevo gobierno es, el mercado interno, fortalecer el mercado interno. Es que en la medida en que en este primer año y el segundo año tal vez se pueda extender esto de hacer que la base que gana un salario mínimo en México, que aproximadamente son un 9% de la población trabaja
según la estadística laboral por un salario mínimo, hacer que ahora este 9-10% gane el doble, por lo menos, ¿no? O sea, que sea el doble de su salario mínimo. Sí iba a ayudar a fortalecer el mercado interno, y estas medidas de reducir la desigualdad en los salarios de los funcionarios y de tipos de trabajos que estaban ganando exorbitantemente salarios muy altos, viene a empujar, a ayudar un poco a reducir la desigualdad, pero salarial. Y lo que le urge a México es reducir la desigualdad, pero la desigualdad de la riqueza, ¿no? La desigualdad de la distribución de los ingresos de las familias. La de los salarios está bien, pero ha caído ya de por sí solita, porque los salarios de los más calificados se han reducido en México, y cada vez se acerca más. Si dividimos el salario medio de lo que ganan los profesionistas sobre el salario mínimo, se ha acercado. En la última década era una razón de 4.5 veces, ahorita es de la